Jamás borraré de mi memoria aquella fecha en que mi único heredero me confesó que representaba una deshonra para el linaje. Justo al cumplir 68 años, Carlos clavó su mirada en la mía y soltó: «¿Resultas un fracaso, mamá?». Acababa de confidenciarle que había enajenado la vivienda, el vínculo material final con mi esposo fallecido, a fin de cubrir las obligaciones que mi vástago disimulaba ante su consorte. Ignoraba entonces que ese postrer gesto de renuncia me otorgaría una emancipación inigualable. Antes de proseguir, verifica si estás inscrito en este canal y deja en los comentarios el lugar desde el que sigues este relato. Adoramos descubrir el alcance de nuestras narraciones. Soy Elena, con 68 primaveras a cuestas, y por lustros enteros existí en función de mi retoño Carlos. Mi compañero de vida partió cuando él contaba apenas 15 años, confiriéndome la tarea de educarlo en solitario. Laboré como sanitaria en jornadas extenuantes de doble turno. Reservé hasta el último duro y aplacé mis anhelos personales para que Carlos accediera a instituciones de élite. Ningún reniego por esas privaciones. Cada velada en vela, cada ración omitida, cada estación sin reposo, cobraban sentido al presenciar su egreso en gerencia con distinciones. La satisfacción que embargó mi ser aquel instante fue inenarrable. De veras creí haber honrado mi deber maternal. El devenir prosiguió. Carlos topó con Amanda en un cónclave empresarial. Ella irradiaba encanto, tesón y descendía de un clan prominente. Su enlace nupcial fue una gala refinada para la que escatimé durante semestres para adquirir un atuendo idóneo. Aún evoco la observación que Amanda profirió al avistarme. ¡Qué tierno! Has logrado algo bastante oportuno para el evento. El matiz desdeñoso no pasó inadvertido, mas lo encajé como tantas afrentas menores acumuladas a lo largo de los tiempos. Los indicios iniciales de tribulaciones emergieron al adquirir Carlos y Amanda una morada que evidentes excedía sus medios. 3 dormitorios, alberca en una zona privilegiada. Es una apuesta rentable, mamá, justificó Carlos con esa seguridad que invariablemente me inducía a confiar. Saldremos airosos. Transcurridos 6 meses, Carlos irrumpió en mi humilde piso con huellas profundas bajo los ojos y expresión mustia. Llevaba 2 meses desempleado. No se lo había notificado a Amanda, pues ella planeaba un periplo a París y él temía empañar su dicha. Ella ignora que nos asfixian las cargas financieras, admitió con timbre vacilante. Si extraviamos la propiedad, me abandonará. La angustia en su pupila me destrozó el alma. Ahí forjé la resolución que alteraría destinos. Propuse enajenar el único bien preciado que restaba, la modesta residencia legada por mi difunto. Constituyó el remanente concreto de la existencia compartida, rebosante de ecos, sonrisas, llantos y cariño. No, mamá, no lo acepto, replicó Carlos, aunque el titubeo en su entonación delataba que ya lo había consentido en su fuero interno. Es mera construcción, contesté con una mueca que velaba mi aflicción. Priman los seres, no los objetos. La transacción se despachó con celeridad. La suma de 250,000 se giró de inmediato a la cuenta de Carlos, idónea para liquidar una porción sustancial del préstamo inmobiliario y concederle un alivio económico hasta hallar ocupación renovada. En las semanas subsiguientes, percibí variaciones leves en las actitudes de Carlos y Amanda. Las comparecencias, escasas de por sí, se tornaron virtuales ausencias. Al contactarlos, los diálogos resultaban breves y precipitados. En las raras ocasiones que me convocaron a una velada, Amanda velaba por alardear sus novedades. Un conjunto de asientos transalpinos, lienzos de creadores noveles, aparatos domésticos punteros. La progenitora de Roberto, mi socia del círculo, acaba de obsequiar a su vástago un automóvil foráneo, soltó Amanda en una de esas comilonas, escrutándome de hito en hito. Ciertas madres sí dominan el arte de respaldar a sus descendientes. En un nivel decoroso. Carlos meramente desvió los ojos hacia su plato, eludiendo mi escrutinio. Su mudez laceraba peor que cualquier expresión. Entretanto, yo me había instalado en un modesto habitáculo alquilado, midiendo con precisión cada desembolso. Mi jubilación como sanitaria era exiguo y ahora, sin los réditos del arriendo de la casa dispuesta, debía velar con mayor esmero por las finanzas. Hasta que sobrevendría mi aniversario 68. Aguarda toda la jornada por un llamado de Carlos. A las 7 de la tarde, al borde del desaliento, el aparato vibró. Era él, convidiéndome a una comida imprevista.
Amanda ha urdido algo único para ti, articuló con un fervor que me sonó artificioso. Vestí mi atavío predilecto, un traje azul oscuro reservado para momentos señalados, y contraté un vehículo hasta su domicilio. Al arribar, Carlos me envolvió en un abrazo fugaz y desmañado. Amanda surgió enseguida, intachable en un traje carmesí que acaso superaba el costo de mi renta trimestral. «Feliz aniversario, Elena», enunció con esa sonrisa gélida que jamás tocaba su mirada. «He cocinado salmón asado. Confío en que lo aprecies». La mesa lucía exquisitamente dispuesta con la loza delicada que yo sabía provenía del abolengo de Amanda. Vasos de vidrio tallado capturaban el fulgor tenue de las antorchas perfumadas. Todo era pulcro, premeditado, ideal y totalmente desprovisto de afecto. A lo largo de la cena, versamos sobre asuntos triviales. El tiempo atmosférico, el reciente centro atlético que frecuentaba Amanda, el can del prójimo que aullaba en demasía. Hasta que Carlos carraspeó y cruzó una ojeada elocuente con su pareja. «Mamá», inició titubeante, «abrigamos una solicitud particular para ti». El intercambio visual entre Carlos y Amanda albergaba un algo que me erizó la piel. Mezcla de resolución y pudor, cual si se dispusieran a perpetrar un acto ingrato, más imprescindible. Noté mi pulso galopar mientras vertía más licor en mi vaso, anhelando valor etílico para lo venidero. «Barajamos lanzar nuestra empresa propia», prosiguió Carlos, su tono afirmándose con cada sílaba. «Un despacho de asesoría en finanzas. Contamos con prospectos clientes, pero requerimos capital semilla». «Alrededor de 80,000 reales», remató Amanda, hiriéndome con sus ojos y esa mueca estratégica que yo reconocía. «Suponemos que podrías auxiliar, pues indudablemente atesoraste remanentes de la enajenación inmobiliaria». El recipiente casi se me escapa de las manos. La totalidad de los fondos se había volcado a Carlos. No retuve ni un óbolo. Escudriñé a mi descendiente aguardando que disipara el equívoco, mas él solo hurtó la vista, absorto de súbito en el diseño del paño. «Carlos», inquirí con tiento. «¿Conoces que la suma íntegra de la transacción fue para vosotros? Para extinguir las cargas de la morada». Un mutismo opresivo se cernió sobre la mesa. Amanda viró despacio hacia Carlos, su gesto complaciente evaporándose como escarcha al sol. «¿De qué charlas?», interrogó con filo acerado. «¿Qué fondos de la enajenación? ¿Qué cargas?». Ahí comprendí mi yerro gravísimo. Carlos jamás había revelado a Amanda el ingreso, el despido, las deudas que rozaron la pérdida de la casa, mi ofrenda. Carlos atravesó un bache hace poco, expuse tratando de amortiguar el impacto. Quedó sin empleo y atrasados con el préstamo. Enajené mi casa para auxiliar. El semblante de Amanda mutó en una careta de ira reprimida. Quedó sin empleo. ¿Cuándo acaeció eso con exactitud? Hace unos 8 meses, contesté percatándome tardíamente de que solo agravaba la posición de Carlos. 8 meses, reiteró Amanda pausadamente, como si masticara cada vocal acre. ¿Y dónde reposan los 250,000 reales de la enajenación, Carlos? Mi vástago al fin alzó el rostro. Su tez era cenicienta. Un velo sutil de transpiración relucía en su entrecejo. Lo empleé para cubrir los plazos pendientes, liquidar ciertas tarjetas para costear el periplo a París. Completó Amanda, su timbre ascendiendo amenazante. Para adquirir ese cronómetro helvético que alegaste era prima laboral. Para remodelar la cocina que juraste podíamos costear. Carlos calló, no cabía réplica. Amanda se incorporó de golpe volcando su vaso. El néctar púrpura se derramó sobre el lienzo níveo como un reguero sanguíneo. Me retiro al aposento. No me persigas, espetó antes de evaporarse cual tormenta, solo quedando el repique de sus zapatos altos sobre la tarima. Quedé a solas con mi vástago en el salón, circundadas por los despojos de lo que debía ser una fiesta por mi aniversario. Carlos se frotó el rostro en un ademán que me remitió punzantemente a su infancia y las fechorías. ¿Por qué obraste así?, inquirió al cabo, su voz grave, pero henchida de reproche. ¿Por qué debías revelarlo? La desmesura de la interrogante me azotó como revés. Desconocía que era arcano, repliqué notando una cólera ascender. Jamás indicaste que tergiversabas a tu esposa sobre la procedencia del caudal. No.
Tergiversaba, se defendió lánguidamente, solo eludía pormenores hasta enderezar la situación. ¿Y cómo pensabas enderezarla? Solicitándome más fondos. Fondos que no poseo. Carlos se erigió y deambuló por la estancia como fiera cautiva. Lo obtendría. El despacho de asesoría es un plan viable. Atesoramos nexos venturosos. En meses podríamos generar lo preciso para... ¿Para qué, Carlos? Para sostener una existencia anclada en falsedades. Para proseguir simulando que solventan un modo de vida que manifiestamente excede sus alcances. Se detuvo en seco y me confrontó. Sus ojos, réplica de los paternos, se mostraban acerados y glaciales. ¿Qué entiendes tú de alcances, mamá? Toda tu existencia ha sido anodina, resignada a sobras, sin ambicionar algo superior. Sus expresiones me taladraron como dardos tóxicos, certeros y letales. Sentí el aliento huir de mi pecho. Por un instante la respiración se me negó. Eso es tu visión de mí, culminé al fin. Mi susurro apenas audible revelaba el juicio crudo sobre mi existencia anodina. Observa todo esto, indicó con un ademán expansivo. Así anhelamos existir, una vivienda imponente, desplazamientos al extranjero, estatus admirado. Rechazo acabar igual que tú contando billetes para cubrir el arrendamiento de un habitáculo diminuto. En ese instante, un quiebre profundo me invadió. No solo mi afecto se astilló, sino la visión idealizada de mi descendiente, del varón que pensé haber moldeado. Lo contemplé como a un forastero. ¿Implicas que mi trayectoria resultó insignificante por carecer de un domicilio similar? Inquirí, experimentando una lucidez inmediata. Comprendes que define lo trivial, Carlos. Engañar a tu consorte, malgastar el esfuerzo de tu progenitora, anteponer bienes materiales a los lazos humanos. Me incorporé con deliberada lentitud, notando mis extremidades inferiores más estables de lo anticipado. Me retiro en este momento. Mi obsequio personal por este aniversario será evitar oírte siquiera una sílaba más esta velada. Al avanzar rumbo a la salida, capté el descenso de Amanda por los peldaños. Había sustituido su atuendo escarlata por prendas cotidianas y portaba un equipaje compacto. Parto hacia la morada de mi hermana, proclamó pasando por alto a Carlos enteramente y enfocándose en mí. Respecto a ti, Elena, habrías debido confidenciarme el asunto. Damas en nuestra situación hemos de protegernos mutuamente frente a varones de su calibre. Antes de articular réplica, abandonó el sitio azotando el umbral con vigor. Carlos se quedó petrificado cual figura de sal, fijo en el vacío que su cónyuge acababa de dejar. ¿Percibes el caos que provocaste?, balbuceó al fin, girando sus ojos hacia mí. Un matiz repulsivo surcaba su faz, impulsándome a apartarme por reflejo. Representas un baldón para nuestro linaje, un fracaso en el rol materno. Tales afirmaciones quedaron suspendidas en el ambiente que nos separaba, irrecuperables. Una lágrima aislada descendió por mi mejilla, aunque me negué a permitir más efusión. En su lugar, alisé mi postura y enfrenté la mirada del individuo que otrora fue mi retoño. El oprobio te corresponde a ti, Carlos, y el desengaño a mí. La brisa nocturna helada me envolvía al marchar, sin voltear, ignorante de que tal escena funesta inauguraría mi emancipación más honda. Un vehículo de alquiler me transportó de regreso a mi reducida morada, donde ingresé percibiendo el lastre de mis 68 primaveras con novedad absoluta. Las luminarias urbanas titilaban más allá de mi vidrio, ajenas al seísmo sentimental que acababa de conmover mi universo. Me acomodé en el asiento raído que salvé de nuestra antigua residencia, uno de los escasos ítems que conservé, y por fin consentí que el llanto manara sin freno. Un baldón. Me reiteré, cada fonema actuando como una hoja menuda. Las expresiones de Carlos reverberaban en mi cerebro, entrelazándose con otras injurias pasadas que opté por pasar por alto durante años. ¿Cómo logré tal ceguera? ¿Por qué no advertí que formaba a un ser propenso a semejante deslealtad? Esa velada me resultó imposible conciliar el sueño. Reviví cada resolución, cada renuncia, cada ocasión en que antepuse las demandas de Carlos a las mías. Evocé el rechazo a una promoción laboral en el centro médico por implicar ausencias esporádicas, dejando a Carlos desatendido brevemente. Recordé la interrupción de un romance esperanzador con un valeno en duelo, ya que Carlos, en su juventud, exhibió celos y animosidad, dilapidó mis fondos para el retiro en la matrícula de una institución superior privada,
la que él reclamó con vehemencia. El alba me halló fatigada, con sombras marcadas bajo los ojos, más curiosamente serena. Un viraje sutil operó en esa vigilia. Una determinación muda se cristalizó en mi interior, similar a un prisma que se condensa pausadamente en un fluido colmado. Al disponer mi infusión matutina, el aparato timbró. Se trataba de Marta, mi compañera leal de los días en la Academia de Cuidados. No conversábamos desde hacía cerca de 12 meses, otro vínculo postergado por mi perpetua disposición hacia Carlos. Elena, que los años te bendigan con retraso, vitoreó con esa vitalidad infecciosa que siempre envidié. Procuré contactarte ayer, pero solo respondía el contestador. Agradezco, Marta, contesté asombrada por el timbre áspero de mi garganta tras horas de sollozos. Resultó una efeméride imborrable. Un silencio se extendió del otro extremo. Marta poseía una perspicacia innata para intuir desazones. ¿Qué ocurrió?, indagó sin adornos. Y así, cual dique que colapsa ante la fuerza, le narré el episodio de la transacción inmobiliaria, las falsedades de Carlos, las afrentas verbales de la víspera. Ella atendió muda, salpicando con murmullos alentadores. ¿Captas lo más insólito?, terminé, abrumada por un hastío abismal. Una porción de mi experimenta sosiego, como si me hubiesen aliviado de una carga. Precisamente eso sucedió, afirmó Marta con rotundidad, la carga de subsistir por ajeno. La carga de postergar tu dicha por quien no la valora. Sus términos resultaban severos pero certeros. Un nudo me apretó la laringe. ¿Cómo procedo ahora, Marta? Cuento con 68 años. Demasiado avanzado. ¿Avanzado para qué? Ni siquiera discerniré mis anhelos. Jamás resulta tarde para emprender tu sendero propio, replicó con certeza. Y poseo un relato que tal vez sea ideal para tu presente. Marta procedió a desvelar una revelación impactante. Le habían propuesto integrarse a un esquema de voluntariado para sanitarios en Portugal, específicamente en el Algarve. El iniciativa reclamaba particularmente a profesionales retirados expertos en atención a la vejez. Justo mi ámbito durante los últimos 15 años profesionales. Proporcionan refugio, una modesta compensación y, sobre todo, la chance de explorar un territorio inédito haciendo algo valioso, detalló, reprimiendo su entusiasmo. Pensaba proponerte unirte como mera acompañante, pero ahora te insto a postularte porque considero que encajas perfectamente. Portugal. Musité el concepto, que sonaba ridículo y atrayente a un tiempo. Pero jamás abandoné Brasil, carezco hasta de documentación de viaje. ¿Y eso qué importa? Siempre hay tiempo para obtenerla, replicó Marta entre risas. El esquema inicia en 3 meses, lapso amplio para arreglarlo. Tras desconectar, permanecí en la mesa del comedor, escudriñando el firmamento plomizo de esa jornada invernal. Portugal, la patria de mis antepasados por vía paterna, a quienes no traté. El suelo de las narraciones fabulosas que mi padre tejía en mi infancia. Un sitio que habitaba mi fantasía como quimera remota e inalcanzable. Mientras rumiaba esa opción imprevista, mi dispositivo zumbó con una notificación. Provenía de Carlos. Urge una charla. En camino. Mi vientre se contrajo. Un sector de mí ansiaba rechazar, alegar que no estaba dispuesta a reencontrarlo. Mas otro, tal vez el instinto maternal imperecedero, anhelaba confiar en una retractación genuina de su parte. Contesté llanamente, aquí te espero. 60 minutos más tarde, el zumbido de la entrada retumbó. Descorrieron la hoja y ahí se erguía Carlos, más pulcro que en la anterior ocasión, aunque con párpados enrojecidos e inflamados. Sin proferir sonido, lo invité adentro con un gesto. Se ubicó en el diván, inspeccionando el entorno como si por vez primera registrara la humildad y estrechez de mi refugio. Me instalé en la butaca opuesta, preservando un intervalo corporal que ecoaba la grieta sentimental que nos dividía. Amanda partió, inició en tono apagado. Alegó que requiere un periodo para reflexionar si desea proseguir el matrimonio. Guardé silencio. Nada quedaba por articular. Todo colapsa, prosiguió, revolviéndose el cabello en un tic ansioso. Ignoro cómo iniciar la restauración. Tal vez, propuse con dulzura, deberías arrancar con autenticidad hacia ti y hacia los circundantes. Carlos alzó el rostro, cruzando mi mirada por primera vez.
Supera la complejidad, mamá. No captas la tensión que soporto, las demandas impuestas. ¿Qué demandas, Carlos? Las tuyas, las de Amanda. En modo alguno las mías. Soltó una carcajada acre. No, jamás las tuyas. Perpetuamente te has satisfecho con lo mínimo, existiendo como si temieras reclamarle abundancia a la existencia. Sus expresiones me impactaron nuevamente, pero en esta ocasión, en vez de aflicción, surgió una nitidez diáfana. Discerní a mi vástago en su esencia, un individuo preso en una perspectiva torcida del triunfo, incapaz de hallar contento en sus posesiones, eternamente cazando mayor, mayor, mayor. ¿Sabes que resulta paradójico?, observé conservando mi timbre sereno. Me percibes como quien se avino con escasez, quien temió abrazar la vida en plenitud. Sin embargo, la realidad es que opté deliberadamente por lo esencial en mi mundo. Escogí dedicarme por entero a la maternidad tras la partida de tu padre. Escogí enfatizar tu formación y equilibrio. Jamás derivaron de temor, Carlos. Surgieron del cariño. Apartó la vista turbado por mi discurso, y ahora proseguí, notando un vigor ascendente en mi ser. Estoy formulando una opción renovada, una exclusiva para mí. Marcho a Portugal, declaré con una solidez que nos dejó estupefactos. Las frases, una vez emitidas, se suspendieron entre nosotros cual proclama de autonomía. Carlos me escrutó como si hubiese anunciado un periplo interplanetario. Sus labios se movieron mudos varias veces antes de articular. Portugal, ¿de qué se trata? ¿Es esto un chiste? No bromeo, repliqué con ecuanimidad, percatándome de mi seriedad absoluta. La noción que horas antes parecía descabellada ahora se convertía en resolución tangible. Marta me convocó a un proyecto de sanitarios voluntarios en el Algarve. Aceptaré. Carlos se irguió de golpe como si requiriese movimiento para asimilarlo. No puedes evaporarte así, objetó. Jamás has recorrido sola, jamás has traspasado Brasil. Tienes 68 años, por el cielo santo. Debido a mis 68 años, es imperioso que parta ahora, le contesté con la voz inquebrantable, aunque una tempestad de sentimientos bullía en mi interior. ¿Cuánto más podré durar? ¿Qué tanto tiempo me resta para aventuras inéditas, para explorar rincones ajenos, para emprender algo con verdadero peso, más allá de existir únicamente por ti? Esas frases finales brotaron con un regusto acerbo que no buscaba, pero reflejaban la cruda realidad. Carlos se apartó como si un golpe invisible lo hubiera alcanzado. ¿Y ya está?, inquirió elevando el tono. Una riña, unas frases ásperas y optas por dejar atrás a tu familia, a tu propio hijo. Una ira ardiente me invadió por completo. Dejar atrás. Carlos, cuentas con 40 años. Posees tu hogar propio, tu existencia independiente. No estoy desertando de nadie. Al cabo, al fin estoy optando por mi propia existencia. ¿Y la familia qué? Es eterna. Las madres invariablemente priorizan a sus vástagos. ¿Acaso eran meras expresiones huecas? Inhalé profundamente, invocando serenidad. La familia perdura siempre. Exacto. Y mantendré mi rol de madre sin importar el lugar donde me encuentre. Pero ello no implica que deba entregar mis años finales para estar perpetuamente a tu disposición. Carlos se frotó el semblante en un ademán que fusionaba irritación y perplejidad. Esto surge de lo ocurrido anoche, cierto. De mis palabras en el arrebato de ira. No las quise decir. ¿Lo comprendes? No representas una deshonra ni un fracaso. Solo estaba alterado. No se reduce solo a anoche, repliqué con una melancolía honda. Engloba todos los días de las pasadas 2 décadas. Incluye cómo nuestra conexión derivó en un flujo unilateral donde yo ofrezco y tú recibes. Cubre cómo extravié mi identidad fuera del mero ser tu madre. Me acerqué a la ventana, contemplando el exterior sin percibir realmente nada. Lo sabes. Apenas evoco a la mujer que fui antes. A la Elena que devoraba versos poéticos en las noches. A la Elena que anhelaba el azul del Mediterráneo. A la Elena que deseaba dominar las acuarelas. ¿En qué instante se desvaneció? Me volví hacia él, experimentando un raro entrelazamiento de aflicción y alivio. Se desvaneció en ti, Carlos, en velarte, en subsistir por ti, en renunciar a todo por ti.
Y urge que la rescate antes de que el tiempo se agote. Carlos me observaba con un gesto indescifrable, entre estupor, enojo y tal vez un atisbo de entendimiento. «¿Y si requieres de mí?», formuló al fin con voz más templada. «¿Y si caes enferma allá? Si ocurre algo». Por un instante creí captar genuina inquietud en su entonación, pero pronto discerní. Su aflicción giraba en torno a él, en torno a quien lo asistiría si yo no estuviera al alcance. «Estoy convencida de que saldrás adelante, Carlos», le respondí con sequedad. «Tal como yo afronté criar sola a un hijo, sepultar a un esposo, laborar en dobles jornadas, liquidar mi vivienda para rescatar la tuya». Bajó la mirada, mudo por último ante la irrefutable veracidad de mi réplica. «No actúo con afán de penalizarte», agregué con mayor dulzura. «Lo hago por mí, pues si no lo realizo ahora, dudo que vuelva a reunir el valor». En las jornadas subsiguientes, mi resolución se afianzó aún más. Contacté a Marta y ratifiqué mi deseo de sumarme al programa. Ella irradiaba alegría y me auxilió con los documentos de adhesión, resaltando mi trayectoria en atención a mayores y mi dominio elemental del portugués. Un plus para laborar en Portugal. Pese a las variaciones en pronunciación y giros idiomáticos. Carlos no se acercó en esa semana. Amanda, no obstante, surgió de improviso ante mi umbral 3 días después. Lucía distinta, menos refinada, más accesible. Sin el cosmético impecable ni los zapatos elevados, ataviada meramente con pantalones vaqueros y una camisa sencilla, evocaba a la muchacha que Carlos me presentó en el pasado. «¿Me permites entrar?», inquirió con timidez, tan opuesta a la Amanda confiada y a ratos altiva que yo conocía. Le indiqué que pasara y le brindé un café que recibió con un murmullo de gratitud. Nos acomodamos en la mesa de la cocina, con un silencio pesado suspendido entre ambas. Carlos me narró lo de Portugal, expresó al cabo. Afirmé con un gesto, aguardando reproches o esfuerzos por retenerme. En su lugar, me asombró. «Pienso que debes partir», afirmó clavando sus ojos en los míos por primera vez. «Tras todo lo vivido, te lo has ganado». Quedé tan atónita que no logré articular una contestación pronta. Amanda prosiguió, las expresiones fluyendo como una revelación reprimida por largo. «Jamás te concedí una ocasión auténtica», reconoció, sus dedos jugueteando inquietos con el mango de la taza. «Desde el inicio te percibí como una barrera. La progenitora excesivamente celosa que no lograba soltar el lazo». Tragué con esfuerzo asimilando sus declaraciones. No resultaban sencillas de oír, pero valoré su franqueza cruda. «En realidad albergaba celos», prosiguió, asombrándome de nuevo. «Celos del afecto que Carlos profesaba por ti, de la certeza que él albergaba al saberte siempre presente, sin importar las circunstancias. Mis progenitores jamás actuaron así. Siempre subrayaron que su cariño dependía de mis triunfos, de mis avances. Por vez primera experimenté un pinchazo de empatía hacia Amanda. Tras la máscara idealizada yacía una infante dubitativa anhelando ansiosamente reconocimiento y cariño absoluto. «¿Y ahora?», indagué con gentileza. «Tú y Carlos». Ella se encogió de hombros en un gesto inusitadamente frágil. «No estoy segura. Conversamos». Él luce transformado, más sincero, tal vez más apto para reconocer sus fallos. Representa un arranque. Tras la partida de Amanda, reflexioné sobre nuestro diálogo. Resultaba curioso cómo el destino giraba en espirales. La dama que por años juzgué gélida y lejana acababa de desvelarme una faceta impensable. Ese fugaz instante de fragilidad forjó entre nosotras un vínculo que décadas de intercambios protocolarios y charlas superficiales no consiguieron tejer. En las jornadas venideras, me zambullí en los arreglos para mi travesía. Jamás había poseído un pasaporte y el trámite aparentaba abrumador para una septuagenaria que escasamente abandonaba su urbe natal. Mas Marta, con su vitalidad innata, me orientó en cada fase. Juntas sorteamos la maraña administrativa, completamos impresos, posamos para retratos formales en los que, para mi desconcierto, no lucía tan envejecida como anticipaba. Y al fin, 3 semanas más tarde, empuñé ese librito celeste que simbolizaba mi inicial auténtica autonomía. Mi adhesión al programa se aprobó con fervor. Al parecer, enfermeras con mi bagaje en geriatría escaseaban y se apreciaban, sobre todo las voluntarias dispuestas a servir. El esquema asumiría mi morada en un modesto piso compartido junto a Marta,
más un subsidio mensual austero para alimentos y gastos esenciales. No sería opulento, pero bastaría. Con cada avance tangible rumbo a Portugal, notaba un torbellino de pavor y júbilo. Pavor ante lo ignoto, ante el peligro, ante la magnitud de la metamorfosis. Júbilo por el potencial, por la odisea, por el chance de reencontrarme fuera de los papeles asumidos por lustros. Carlos reapareció cuando restaban apenas 2 semanas para mi salida. Surgió sin preaviso, acarreando un cajón de cartón. Son objetos que creí que querrías transportar, aclaró al abrirle, su entonación precavida, como si explorara el delicado equilibrio entre nosotros. Tomé el cajón y lo combiné a ingresar. En su interior hallé colecciones de imágenes vetustas, piezas de bisutería elemental que fueron de mi madre y misivas que mi esposo me remitió en nuestros días de cortejo, enseres que dejé en la morada que enajené, que Carlos al parecer conservó en secreto todo este lapso. Gracias, susurré con el pecho conmovido por el gesto imprevisto. Nos instalamos en el sofá modesto. Otro silencio opresivo se cernió sobre nosotros. Carlos aparentaba cambiado, más esbelto, con una sombra de barba que jamás toleraría en sus épocas de directivo pulcro, enfundado en atuendo casual en vez de las vestimentas costosas que portaba aún en eventos relajados. ¿Cómo marchan las cosas?, pregunté al terminé. Cambiadas, contestó revolviéndose el cabello algo más crecido de lo habitual. Amanda regresó al hogar. Platicamos extensamente sobre las finanzas, sobre las presiones, sobre cómo erigimos nuestra rutina sobre bases frágiles que no resistían. Asentí, instándolo a seguir. Obtuve un empleo, reveló, un leve sonrojo coloreando sus pómulos. Nada que ver con el anterior. Actuó como subgerente en un comercio de artículos de oficina. El sueldo alcanza apenas la mitad de lo anterior, más es legítimo, es un punto de partida. Experimenté un arrebato de orgullo imprevisto. Era la primera ocupación que Carlos aseguraba sin redes de influencia ni mi respaldo económico para mantenerlo en la búsqueda del puesto soñado. Asimismo, procedemos a liquidar la casa, añadió esquivando mi vista. Es excesivamente vasta, excesivamente onerosa. Localizamos un piso más reducido en un sector humilde. Amanda se acostumbra al concepto. No logré reprimir una sonrisa tenue. El cosmos poseía un humor singular. Yo había enajenado mi hogar para que preservaran el suyo y ahora lo desechaban igualmente. Me enorgullezco de ti, expresé con franqueza. No son opciones livianas. Carlos alzó la mirada, estupefacto. Evidentemente anticipaba censuras, no elogios. Vine para suplicarte que permanezcas, confesó tras una pausa. Para declararte que te requiero aquí, que simplificaría reiniciar con tu respaldo. Pero ahora ante ti, percibo algo novedoso en tu mirada, algo ausente por eras. ¿Qué?, inquirí intrigada. Esperanza, sentenció con sencillez. Luce vital. El alba de mi salida amaneció bajo un firmamento azul inmaculado, como si el cosmos aprobara mi elección con una sonrisa. Mis escasas posesiones cabían en 2 valijas, una voluminosa destinada al compartimento de carga aérea y otra compacta para portarla a bordo. Efectué un último recorrido por mi vivienda, rozando con las yemas las texturas conocidas, despidiéndome en silencio de aquel rincón que me había resguardado durante los años recientes. Marta aparecería en 60 minutos para conducirme hasta la terminal aérea. Nuestros itinerarios aéreos diferían, aunque arribaríamos a Lisboa con un intervalo de apenas unas horas. Mi despegue precedería al suyo. Una elección intencional que me impuse para enfrentarme en solitario, al menos en una porción de aquella travesía que me infundía temor. Urgía convencerme de mi capacidad independiente, de no requerir apoyo total de otros. El zumbido del interfono me arrancó de mis reflexiones. Resultaba prematuro para que fuera Marta. Al abrir, me topé con Carlos y Amanda, manifestando ellos la misma inquietud que yo experimentaba. Te acompañamos al aeródromo, anunció Carlos, con una entonación que no admitía réplica. Amanda avanzó ofreciéndome un paquete menudo y frágil. Un obsequio de adiós, aclaró. Ábrelo durante el vuelo. Lo tomé con gratitud atónita. Jamás habíamos compartido presentes, ni en onomásticas ni en fiestas decembrinas. Solía ser Carlos quien adquiría algo en representación conjunta, típicamente útil y distante, carente del matiz personal de Amanda. El trayecto hacia el aeropuerto transcurrió en mutismo,
pero sin tensión. Parecía como si hubiéramos pactado un alto el fuego tácito, reconociendo colectivamente que pisábamos suelo inexplorado, tanteando una dinámica relacional inédita. En la zona de salidas, tras despachar mi maleta y empuñar el boleto de vuelo, sobrevinieron las separaciones. Un nudo oprimió mi laringe. Aun con la firmeza en mi rumbo renovado, un pinchazo lacerante surgió al despedirme de mi descendiente. No obstante, él constituía mi único lazo familiar. Carlos me envolvió en primer lugar con un abrazo prolongado y firme, que me desconcertó. «Disculpa», murmuró cerca de mi oído. Por cada cosa, cabeceé sobre su torso, muda. Amanda se aproximó tras un lapso, sus pupilas también humedecidas por llanto reprimido. Al liberarme Carlos por fin, ella me estrechó también. Un gesto más fugaz, más auténtico por igual. «Te ves radiante», comentó, escrutándome con admiración notoria. «Portugal te favorece notablemente». «Contactaré al arribar», aseguré enjugando con sigilo una gota salina. «Y dispongo de la ubicación del domicilio». «Acérquense cuando gusten, tal vez en el próximo receso vacacional», propuso Carlos con titubeo que denotaba el terreno movedizo aún, reparando nexos seriamente lesionados. Traspasé el control de acceso sin voltear, atemorizada de que una mirada atrás disipara mi valor entero. Únicamente ya instalada en la aeronave, con el arnés ceñido a mi cuerpo, osé desenvolver el obsequio de Amanda. Se trataba de un cuaderno forrado en piel tersa azul oscuro. En la hoja inicial con letra garbosa que identifiqué como suya, rezaba un escrito: «Para anotar tus peripecias, para evocar tu esencia perenne y el ser que estás reavivando. Con aprecio por mostrarme que el tiempo nunca apremia. Amanda». Las lágrimas retenidas en la terminal fluyeron entonces sin freno. Representaba el primer don íntegramente propio de mi consuegra, en el instante preciso de nuestra posible ruptura definitiva. El trayecto aéreo hacia Lisboa se extendió largo y molesto, según lo previsto. Concilié el sueño a ratos, emergiendo confundida ante cada sacudida de la nave. En los periodos de vigilia, oscilé entre pánico total por mi osadía y un júbilo casi pueril ante la odisea en curso. Al posarnos al cabo, mis extremidades inferiores tiritaban al punto de dudar en transitar el corredor. Me uní al río de viajeros arrastrada por la marea humana hasta aduanas, donde estamparon mi pasaporte impecable por vez primera, y después a la zona de reclamo de maletas. Acatando las pautas detalladas de Marta. Localicé el puesto de orientación turística y solicité orientación para adquirir una tarjeta SIM local para mi móvil. La asistente, percatada de mi acento luso-brasileño y mi clara perplejidad, mostró gentileza extraordinaria, detallando pausadamente el uso del sistema de transporte colectivo para alcanzar el modesto hospedaje donde pernoctaría la primera velada, aguardando a Marta para el día subsiguiente. El vehículo de alquiler serpenteó por vías que evocaban un ensueño, angostas, inclinadas, empedradas con guijarros desiguales, custodiadas por construcciones vetustas, teñidas en matices suaves desteñidos por sol y siglos. Lisboa coincidía puntualmente con las imágenes que había escudriñado con afán en las semanas previas, pero simultáneamente se revelaba por entero distinta. Flotaba un aroma en el ambiente, fusión de alisio oceánico, café intenso y un matiz indefiniblemente ancestral que ninguna imagen podía transmitir. Mi hospedaje modesto se erigía en un pasaje sereno, en una estructura que el chofer me indicó databa de más de 300 años. La alcoba era diminuta según patrones brasileños, pero pulcra en extremo, con un ventanal que daba a un patio central donde la ropa colgada tejía un lienzo multicolor entre las edificaciones. Me hundí en el lecho súbitamente anonadada, más allá de toda expresión. Lo había conseguido. Me hallaba en Portugal, a mis 68 años, en solitario en tierra ajena. El concepto era tan onírico que brotó una carcajada, que pronto mutó en sollozos y luego, de nuevo en risas. Como si las pasiones contenidas de los meses pretéritos hallaran al fin su desahogo. Una vez amainada la turbulencia sentimental, activé mi teléfono renovado y marqué a Carlos cumpliendo mi compromiso. Amanezca en Brasil, mas él respondió al primer timbre como si velara junto al aparato. Aterricé, enuncié lacónicamente. Me encuentro entera. ¿Qué aspecto tiene?, indagó su timbre áspero por el letargo, pero con genuino interés. Antiguo, contesté esbozando una sonrisa interna. Encantador, ajeno a cuanto he contemplado. Mañana indagaré un tanto previendo la venida de Marta. Al desconectar, me aseé velozmente y me desplomé en el colchón,
sumiéndome en un sopor inmediato sin visiones, el descanso de la fatiga absoluta. Emergí del reposo extraviada. El entorno ignoto me alarmó fugazmente hasta que la memoria retornó. Me encontraba en Lisboa. Daunaba mi jornada inaugural en nación foránea. Me atavié con esmero, optando por prendas prácticas para deambular, más decorosas. La encargada del mesón, una matrona llamada Conceito, me obsequió un plano y señaló sitios atrayentes próximos, accesibles a pie. El Chiado le agradará, aseguró con sonrisa afable. Es precioso y menos empinado que otras zonas. Munida del croquis, me lancé por las arterias lisboetas. Avancé con parsimonia, pausando a menudo para oxigenarme en las pendientes pronunciadas, pero resuelta a captar cada pormenor. Los mosaicos policromos en los muros de las casas, los cafetines con sillas en la vía, los tendederos de indumentaria suspendidos de marco a marco, los tranvías ocre ascendiendo y descendiendo las cuestas. Todo me cautivaba. Me detuve en una taona modesta donde, con pudor, indiqué un bollo cremoso tras el cristal. La vendedora sonrió y me enmendó con tacto. En Portugal se dice pastel de Belém. Me acomodé en una mesita exterior, deleitándome con el postre y un espresso robusto, contemplando el ajetreo de viandantes, excursionistas semejantes a mí, reconocibles por sus aparatos fotográficos y guías, y residentes, desplazándose con la seguridad de quienes dominan cada adoquín de esas calzadas milenarias. El Algarve me envolvió en un manto de resplandor ámbar. Tras 2 jornadas en Lisboa, Marta y yo embarcamos en un convoy hacia Faro, donde nos aguardaban emisarios del esquema voluntario. El periplo ferroviario fue una epifanía. El panorama lusitano se desplegaba como un lienzo animado. Praderas esmeraldas cediendo paso paulatino a las lomas áureas meridionales, punteadas de olivos nodosos y brillos esporádicos del océano celeste remoto. Nuestra morada era un piso modesto en un inmueble de 3 niveles, a 10 minutos pedestre del núcleo comunitario de Labor. La vivienda era elemental, pero entrañable. 2 dependencias reducidas, un estar que fungía asimismo de comedor y una cocina menuda con utensilios esenciales. Desde el balconcillo exiguo atisbábamos un vislumbre marino entre las construcciones bajas del barrio. El esquema arrancó formalmente el lunes venidero. Nuestras tareas consistirían en brindar atención sanitaria elemental y consuelo a los mayores aislados en la vecindad. El núcleo comunitario operaba como nexo diurno donde los veteranos acudían por viandas, eventos sociales y revisiones preventivas de salud. El día inicial nos familiarizó con nuestro jefe, el doctor Antonio, un galeno del lugar de edad intermedia cuyo portugués variaba tanto del mío que demandábamos reiteraciones para comunicarnos. Nos dio a conocer a los integrantes permanentes del personal y voluntarios, y después nos guió en un periplo por el recinto. Asisten unos 50 mayores de forma habitual, expuso mientras avanzábamos. Algunos cotidianamente, otros 1 o 2 veces semanales. La mayoría habita en soledad. Sus vástagos migraron a naciones europeas por empleo o a Lisboa. Es un dilema ascendente en las aldeas portuguesas chicas. Aquello me impactó en lo más hondo. Aunque las variaciones culturales y territoriales fuesen notables, existía un elemento común en el proceso de madurar, en el aislamiento que solía marcar esa fase vital. Aquella jornada ocupé una silla en el salón compartido, colaborando con una mujer de 82 años llamada Dona María para completar papeles relacionados con sus fármacos. Su variante del portugués distaba mucho de la mía, repleta de giros locales desconocidos para mí. Sin embargo, superábamos las lagunas mediante señas y gestos amables. «¿Eres de Brasil, no es así?», inquirió ella. Sus ojos celestes, apagados por los años, conservaban un fulgor inquisitivo. En efecto, asentí. Mis antepasados paternos venían de Portugal, aunque jamás me describieron su encanto. Ella esbozó una sonrisa que dejó ver dientes impecables, los cuales supuse que eran prótesis. ¿Qué te impulsó a viajar hasta la patria de tus ancestros? Vacilé ante la idea de detallar a una extraña el enredo de sucesos y elecciones que me habían conducido allí. ¿De qué modo condensar la enajenación de mi vivienda, las frases hirientes de mi hijo? Mi resolución extemporánea de priorizar mi propia existencia. Llegué buscando redescubrirme, contesté al fin, asombrada por esa franqueza espontánea. Dona María inclinó la cabeza, como si mi explicación resultara obvia. En ocasiones hay que extraviarse para hallarse, pronunció con la sencillez sabia de las personas de avanzada edad.
Yo misma me reencontré ya en la vejez. Tras la partida de mi esposo, creí que todo había concluido, pero después hallé la pasión por la pintura. Extrajo de su bolsa ajada un librito de bocetos. Lo revisé con delicadeza y hallé sutiles pinturas al agua de escenas cercanas, el océano, árboles de aceituna, edificaciones blanqueadas bajo el vasto firmamento azul del Algarve. Resultan exquisitas, alabé con genuino entusiasmo. Inicié esta afición a los 70 años, confesó con notorio regocijo. Jamás había empuñado un brocha. Hoy con 82 comercializo ciertas piezas en el mercado artesanal del pueblo. No genera grandes sumas, pero alcanza para adquirir suministros nuevos y para infundirme un objetivo. Su reflexión me impactó con fuerza. Un objetivo. No era eso el anhelo universal, sin importar la etapa de la vida. Algo que nos motivara a iniciar el día con un propósito claro, con la certeza de que nuestra presencia tenía relevancia. Durante las jornadas y semanas subsiguientes, me integré a un horario placentero. Marta y yo dedicábamos 5 mañanas semanales al centro social. Las horas vespertinas nos permitían recorrer el entorno, reposar o unirnos a encuentros con el resto de colaboradores y residentes. Comencé a realizar extensos recorridos por la costa, actividad infrecuente en mi tierra natal. Existía una cualidad sanadora en transitar sin calzado sobre la arena, percibiendo las aguas frescas rozar mis tobillos, la brisa marina revolviendo mis hebras plateadas. Portaba el cuaderno que Amanda me obsequiara, anotando impresiones, ideas, emociones. Se trataba de revivir un aspecto de mi ser que había yacido inactivo por lustros, aquel que contemplaba, meditaba, se asombraba ante el esplendor circundante. En un sábado de sol radiante cerca de un mes tras nuestra llegada, Marta sugirió inscribirnos en un taller breve de acuarela impartido por un creador del lugar. Evocé al instante las obras de Donna María y el modo en que esa práctica había revitalizado su ocaso. Siempre ansié dominar la pintura, admití a Marta mientras nos dirigíamos al taller del pintor, un viejo depósito adaptado junto al muelle. En la juventud garabateaba, pero las circunstancias intervinieron. Las circunstancias intervinieron. 3 términos llanos que encapsulaban aspiraciones diferidas, senderos inexplorados. Mi unión conyugal, el fallecimiento precoz de mi compañero, la educación sola de Carlos, los años de labor intensa como cuidadora, las renuncias perpetuas. En medio de esa trayectoria, la muchacha que fantaseaba con óleos y bastidores se desvaneció, suplantada por la adulta pragmática sin espacio para caprichos. La sesión se extendió por 3 horas, en las que un maestro de barba espesa y cordial, llamado Juan, nos instruyó en los principios de la acuarela, el modo de humedecer el soporte, combinar tonalidades, generar texturas mediante sal, licor y elementos variados. Mi ensayo inicial replicando el esquife pesquero que sirvió de referencia resultó catastrófico. Las pigmentaciones se fundieron en un borrón indefinido. Tranquila, se carcajeó Juan al captar mi desánimo. La acuarela versa sobre la tolerancia, hacia los imprevistos, las fallas. Parecida a la existencia. Puedes pretender dominarla, pero ella avanza por su ruta propia. Me dejó perpleja la carga reflexiva de su comentario. Observé otra vez mi labor fallida y, en vez de pudor, experimenté una rara complacencia. Era deficiente, cierto, pero personal. Representaba el fruto de mis opciones, esfuerzos, tropiezos, al igual que mi trayectoria. De vuelta al piso, transitamos por una humilde mercería de utensilios creativos. Sin pensarlo, adquirí un kit elemental de acuarelas, brochas y un paquete de hojas idóneas. No suponía un gasto menor para quien subsistía con una asignación escasa, pero lo percibí esencial, una promesa hacia mí misma, hacia la Elena que deseaba generar, no meramente apreciar, el arte. Aquella velada, en el modesto mirador de nuestra morada, realicé mi primer ensayo solitario en pintura. Seleccioné como motivo el resplandor oceánico visible entre las construcciones. Una mera banda de azur vibrante frente al celaje rosáceo del ocaso. El producto fue peor que en la lección, pero no me afectó. Había una gratificación honda en el acto, en la atención total que demandaba, en cómo me absorbía por completo, borrando todo salvo ese instante, ese trazo, esa matiz. Al depositar la brocha advertí que Marta me escudriñaba desde el umbral con una expresión serena. «¿Te ves contenta?», observó. Medité su observación brevemente. «Contenta». Un vocablo elemental, pero que había ganado en complejidad para mí.
¿Cuándo fue el último periodo en que experimenté dicha auténtica? No mera conformidad, no solo el acatamiento de roles, sino dicha plena, como en ese instante, con manchas en los dedos y un caos cromático ante mí. Así es, repliqué atónita por la rotunda veracidad. Estoy de veras contenta. La estancia en el Algarve adoptó un compás distinto, pausado, fluido, benévolo. Las jornadas mutaron en semanas. Las semanas en meses y sin percibirlo festejábamos mi 6º mes en Portugal. Mi dominio del portugués había avanzado de forma notable, ahora salpicado de frases vernáculas que provocaban sonrisas de agrado entre los mayores del centro. Mi tez, habitualmente pálida, había tomado un matiz áureo gracias a las caminatas costeras. Mi melena, que por años ceñía en un rodete austero, ahora descendía en rizos suaves sobre mis hombros, con las canas reluciendo bajo el astro como metal bruñido. Mas no solo los aspectos visibles captaron mi atención. Se gestaba un cambio interior, tenue como el oleaje que progresa inadvertidamente en la playa, hasta que súbitamente notas que has llegado a profundidades insospechadas. Me sorprendía riendo con mayor ligereza, angustiándome menos, descansando con mayor calidad. Las densas veladuras de remordimiento, deber y reproche propio, acumuladas por décadas, empezaron a evaporarse en la atmósfera marina del Algarve. Mis acuarelas progresaban asimismo. No eran genialidades, por supuesto, pero poseían una sinceridad que me complacía. Juan, el instructor del taller primerizo, se tornó en compañero y guía, brindándome sugerencias y aliento en nuestras sesiones quincenales, a las que concurría con asiduidad. «Posees una vista aguda», señaló en una ocasión al escrutar mi retrato de un olivo nudoso. «Discerns más que la apariencia externa». Sus términos me emocionaron hondamente, tal vez porque en la mayor parte de mi existencia me había enfocado en lo superficial. En las urgencias cotidianas, en las cargas tangibles, desatendiendo las corrientes subterráneas que surcaban mi ser. Fue Juan quien me propuso integrarme a la modesta exposición dominical de manualidades en la plaza céntrica. La noción de mostrar mis creaciones a desconocidos me infundía pavor, pero simultáneamente poseía un atractivo innegable. «Aún no estoy preparada», objeté notando el calor en mis mejillas. «Nadie lo está de verdad», replicó con un gesto de hombros habitual en los lusos. «Más a veces hemos de aparentar preparación hasta que un día, constatamos que ya no simulamos». El domingo venidero allí me hallaba con una mesa rudimentaria donde coloqué una media docena de acuarelas con marco, meros vistas al mar, olivares, calzadas empedradas del casco viejo, un jardín rebosante visto por una verja semiabierta. Para mi estupefacción total, despaché 2 piezas en la hora inicial, una a un dúo germano de veraneo y otra a una vecina que afirmó que la imagen playera me evocaba su niñez. Al guardar los euros en mi cartera, una emoción avasalladora me invadió, obligándome a apartar la vista para ocultar las lágrimas. No se trataba del ingreso, si bien era apreciado, sino de la confirmación del aprecio, de la impresión de que algo forjado por mis manos tenía valor para otros. Era una forma de vínculo distinta a la vivida en mi rol de enfermera, de igual peso, pero en una modalidad fresca e imprevista. Precisamente en esa muestra conocí a Eduardo. A escasos puestos de distancia del mío, se erigía su pequeño rincón repleto de tallas en madera, navecitas en miniatura, aves delicadas, siluetas abstractas relucientes como si el tacto de la seda las hubiera pulido. Varias ocasiones lo sorprendí echando un vistazo a mi exposición durante las horas matutinas, y cuando el bullicio de la feria se apaciguó hacia el mediodía, avanzó portando 2 tazas humeantes en aquellas manos endurecidas por el esfuerzo. «Un brindis por tus primeras transacciones», murmuró al ofrecerme una, con una sonrisa que denotaba cierta reserva. Calculé que Eduardo rondaba los 75 años, con una melena espesa y plateada que rodeaba un semblante curtido por el sol y surcado por años de expresiones alegres. Sus pupilas, de un castaño intenso, conservaban una vitalidad inesperada que contrastaba con la piel marchita. Tomé el café con un gesto de gratitud, y de ese modo se inició nuestro diálogo. Originario de aquellos parajes, Eduardo era un marino retirado que se había volcado en el arte de la talla para llenar sus horas libres, una vez que dolencias lumbares le impidieron surcar las olas. Compartió 43 años de matrimonio hasta que el cáncer se llevó a su compañera 5 años atrás. Poseía 2 vástagos y 5 descendientes directos, todos afincados en las cercanías de Lisboa. «Insisten en que me traslade para estar más próximo», relató con un hondo suspiro. «Sin embargo, ¿de qué manera podría abandonar el océano? Forma parte de mi esencia,
igual que la savia en mis venas. Comprendí al instante su sentir. En apenas unos meses, el Algarve había permeado mi ser. Aquella luminosidad ámbar, el compás pausado de la existencia, la calidez de la gente del lugar, el arraigo que se había fraguado poco a poco en mi interior. Eduardo y yo, tras aquel domingo inaugural, empezamos a coincidir con frecuencia, en ocasiones compartiendo un café al cierre de la feria, en otras divagando por la orilla al ocaso. Me reveló recovecos que solo los autóctonos frecuentaban, bahías diminutas resguardadas por peñascos, vestigios romanos ignorados por los folletos turísticos. El sitio idóneo para contemplar cómo el poniente teñía el agua de un sendero dorado y fluido. Nada en nuestras juntas sugería un romance declarado, pero brotaba una cercanía progresiva, una sintonía recíproca, un valor al roce ajeno que a su modo, configuraba un afecto pleno, sereno, despojado de las urgencias o anhelos juveniles. Un vínculo que no reclamaba rótulos ni precisiones. Bajo un firmamento tachonado de luceros, reposados en un asiento frente al mar mientras las crestas lamían la playa con mansedumbre, Eduardo aferró mi palma. Guardó silencio, limitándose a unir sus dedos ásperos a los míos. El acto resultaba tan elemental, tan espontáneo, que no provocó turbación ni titubeo, sino un asenso mudo a lo que ambos intuíamos de antemano. Elena, pronunció al fin, su timbre fundiéndose con el rumor de las mareas. ¿Has trazado rumbos para el cierre de tu labor solidaria? La interrogante me descolocó. Quedaban únicamente 2 meses para culminar el ciclo anual. Marta ya había resuelto volver a Brasil, impaciente por abrazar a sus nietecitos. En mi caso había eludido meditar al respecto, apeteciendo posponer la elección ineludible. No tengo certeza, concedí, fijando la vista en nuestras palmas unidas. Últimamente lo he rumiado con intensidad. Permanece aquí, propuso Eduardo con sencillez. No sonaba como ruego ni mandato, sino como una invitación, un umbral entreabierto. El Algarve ganaría con más artistas del pincel dotadas de fina percepción. Su idea se suspendió en el ambiente que nos separaba, rebosante de horizontes. Quedarme. Un término tan llano, no obstante portador de una bifurcación vital. Desechar del todo mi rutina pretérita, transmutar lo efímero en arraigo perdurable. ¿Y qué implicaría eso para mi lazo con Carlos, con mi historia, con cuanto me resultaba familiar? Debo reflexionarlo, repliqué al cabo. Existen enredos, como mi vástago en Brasil. Lo capto, replicó Eduardo, presionando con sutileza mi mano. No exijo réplica inmediata. Solo deseaba transmitirte que a mis ojos, este rincón del Algarve resplandecería más con tu presencia. Aquella velada supuso un giro discreto en nuestro nexo. Empezamos a compartir mesas nocturnas con asiduidad, frecuentemente en la modesta morada marinera que Eduardo había recibido en herencia de su progenitor, a pasos de la costa. Él preparaba guisos humildes y sabrosos, capturas recientes asadas con zumo cítrico y aceite, guisos de frutos del mar en olla, caldos de legumbres con hortalizas de su modesto cultivo. Yo contribuía con dulces y hogazas que empezaba a hornear. En una de aquellas veladas, tras un ágape especialmente grato, Eduardo me desveló un secreto guardado hasta ese instante, un humilde obrador que había levantado en la trastienda, dedicado a sus creaciones talladas. En el núcleo de aquel recinto, austero pero ordenado, yacía una obra velada por una tela. La he labrado durante varias semanas, admitió con un repentino atisbo de inquietud. La destiné a ti. Al descorrer la cubierta, el aliento se me cortó. Se trataba de una figura en olivo, una dama de cabellos rizados perchada en un peñasco, con la mirada perdida en el horizonte acuático. No pretendía ser un retrato fiel, pero evocaba lo primordial, la silueta, el gesto pensativo, una placidez noble que con asombro identifiqué como un reflejo mío. De esta guisa te percibo, susurró Eduardo con ternura. Sólida cual olivo capaz de capear vendavales, más adaptable, aún en floración tras tantas primaveras. Rocé la talla con falanges vacilantes, percibiendo las redondeces lisas de la madera en mis yemas. Constituía un obsequio tan profundo, tan singular, ajeno a alhajas costosas o bienes tangibles, sino una manifestación de su visión auténtica sobre mí. Lágrimas asomaron a mis párpados. Nadie me había captado de ese modo, balbuceé. Pues no miraban de verdad, contestó con naturalidad. Esa noche, al acompañarme Eduardo hasta mi puerta, nos detuvimos en el vano por un lapso prolongado.
Luego, con la fluidez de lo predestinado, nos fundimos en un beso inaugural, pausado, impregnado de la certeza compartida de que el reloj jugaba a nuestro favor, aunque a nuestra etapa cada instante cobraba un valor incalculable. Al amanecer siguiente en ruta al núcleo vecinal, experimenté una ligereza inusual, como si un peso ignorado se hubiera desprendido de mi carga. Dispensé sonrisas a transeúntes anónimos. Advertí el encanto de las florecillas silvestres que brotaban en las fisuras del empedrado. Saboreé el celeste inalcanzable del firmamento estival. En el centro, Donna María me aguardaba, fiel a su cita matutina de los martes para la medición de su pulso arterial. Sus ojos sagaces me escrutaron un instante y luego esbozó una mueca. Una expresión cómplice que me ruborizó cual a una muchacha. El cariño te favorece, anotó de pasada mientras le ajustaba el brazalete en su miembro esbelto. ¿Acaso enciende tus pupilas? No lo contradije. ¿Para qué? A mis años había asimilado que ciertas emociones resultan demasiado valiosas para ser rehusadas o veladas, sobre todo cuando el transcurso parece acortarse. Ese mismo día, un mensaje electrónico de Carlos irrumpió en mi bandeja. Aunque charlábamos telefónicamente cada 14 días en promedio, nuestros intercambios solían rozar lo superficial, reseñas del tiempo, progresos laborales, comentarios sobre mis lienzos. Raramente rozábamos honduras o heridas. El mensaje, empero, se apartaba de lo habitual, más extenso, más introspectivo. Carlos narraba su incursión en sesiones terapéuticas, los hallazgos punzantes sobre su yo, sus hábitos relacionales, su vínculo conmigo. He comprendido hace poco, redactaba, que jamás te aprehendí de veras, madre. Solo vislumbré la faceta tuya que giraba en torno a mí. Y ahora, al observar tus imágenes en la arena o esos cuadros que me enviaste o al oír tu entonación al auricular, advierto que existe una entera individualidad que pasé por alto la mayor parte de mi existencia. Sus letras me estremecieron hasta lo más hondo. Emanaba de ellas una franqueza infrecuente en Carlos. Una fragilidad que evocaba al infante que fue, previo a las armaduras de resguardo y soberbia. Amanda y yo barajamos un periplo a Portugal en las fiestas de enero, proseguía. De serte grato, anhelaríamos explorar el sitio que infunde tal gozo a tu timbre. Contesté en el acto con los ojos empañados, accediendo a su deseo de aproximarse. Tras despachar el mensaje, me asomé al ventanal del café modesto donde había hecho alto para conectarme, contemplando el fluir de figuras en la explanada, cavilando sobre los giros imprevisibles de la existencia. Al reunirme con Eduardo esa tarde, le relaté el epistolario de Carlos y el viaje inminente. Me inquieta, confesé en nuestro deambular costero. No hemos coincidido cara a cara desde mi partida de Brasil. Pendientes tantas palabras. Eduardo rumió mis ditos un rato. ¿Sabes que me legó el océano tras décadas de travesía?, inquirió al término. Que las galernas más aparatosas a veces se disipan sin estragos y otras forjan transformaciones esenciales. Sonreí ante su axiomática elemental. Seguro fuiste un patrón hábil, un tipo que forjó respeto por las fuerzas indómitas. Replicó con un gesto de hombros, igual que el mar, el firmamento, los vástagos que maduran y trazan sus derroteros. El año naciente arribó con ráfagas gélidas que azotaban el Algarve, inaugurando un invierno templado más tenaz. Las arenas antaño atestadas de visitantes, yacían ahora desiertas, salvo por marinos ocasionales y locales como Eduardo y yo, que holgábamos por la playa empapada cada alba, ajenos al temporal. Mi iniciativa solidaria había concluido formalmente, pero la responsable, cautivada por mi dedicación, me brindó la chance de extenderla 6 meses. ¿Más? Acepté sin vacilar. La noción de reengancharme a Brasil, aun por un lapso breve, se alejaba cada vez más. En la semana inicial de enero, un correo de Carlos ratificó su venida. Durante 10 días, Carlos y Amanda se hospedarían en un modesto alojamiento en el casco antiguo, a apenas un cuarto de hora caminando desde mi piso. Su arribada estaba programada para dentro de 3 jornadas escasas. Al cerrar el ordenador tras contestarles, una ráfaga de inquietud me invadió de improviso con intensidad abrumadora. Habían transcurrido 8 meses desde nuestra separación final en el aeródromo. 8 meses en los que yo misma me había modificado por dentro y por fuera hasta el punto de que en ocasiones, me costaba identificarme. ¿De qué modo me percibiría Carlos en ese instante? Y yo a él. Eduardo, siempre atento a las variaciones en mi estado de ánimo, captó mi turbación en cuanto nos reunimos para la cena esa velada.
¿Te inquieta su venida?, comentó al verterme un vaso de vino rojo de la región cercana. Moví la cabeza en señal de conformidad, aliviada por esa intuición suya que obviaba cualquier necesidad de aclaraciones. Me aterra que al toparme con Carlos regrese a ser la de antaño. Esa figura que existía únicamente para maternidad, sin una esencia personal. Eduardo meditó sobre lo que dije mientras troceaba el pan recién horneado, cuyo perfume a romero impregnaba el rinconcito cálido de la cocina. Imposible regresar a lo que fuiste, replicó al cabo con esa firmeza serena que tanto valoro. Del mismo modo que yo no podría retomar mi etapa de pescador mozo. El paso del tiempo nos altera, Elena. Las vivencias nos moldean. Tu antigua envoltura se desprende como la muda de un reptil en expansión. Sus expresiones calmaban, aunque la aprensión no se disipaba. En las jornadas venideras, una vitalidad ansiosa me dominó. Fregué exhaustivamente mi reducida morada hasta dejar cada rincón reluciente. Adquirí provisiones para abastecer a una tropa entera. Lavé y alisé prendas que seguramente ni tocaría. Al alba del día en que aterrizaban, me incorporé previo al despuntar el sol, con el pulso acelerado como el de un ave enjaulada. Me atavié con esmero optando por un vestido liviano de fibras celestes adquirido en el bazar próximo, y sujeté mi cabellera, ahora más extensa, en un recogido holgado. Frente al reflejo contemplé a una dama que resultaba a la vez conocida y ajena, con la tez más tostada, un aire más distendido, y surcos faciales que narraban risas habituales en vez de aflicciones perennes. Eduardo había propuesto ir conmigo al aeropuerto, pero resolví que ese reencuentro inicial debía limitarse a Carlos, Amanda y a mí. Ciertos lazos requerían reparación a solas antes de introducirles al individuo que ahora llenaba un espacio tan preciado en mi existencia. El modesto aeródromo de Faro guardaba una calma relativa esa mañana invernal de enero. Me posicioné junto a la zona de salidas, con la vista clavada en las puertas deslizantes, las palmas inquietas repasando una y otra vez la urdimbre de mi atuendo. Al divisarlos por fin, un brinco me dio el corazón. Carlos lucía alterado, más esbelto, con una barba recortada y prolija que jamás había lucido. Vestía de forma desenvuelta, distinta a cualquier ocasión pública que recordara. Amanda igualmente había variado. Su estilo antes pulcro, sustituido por una gracia elemental que le favorecía sobremanera. Permanecimos inmóviles un instante escrutándonos desde la lejanía. Seguidamente Carlos dejó caer su equipaje y avanzó raudo hacia mí, rodeándome con un apretón que me desconcertó por completo. Noté que su figura vibraba levemente contra la mía y comprendí que sollozaba. Mamá, susurró sobre mi melena. Mamá, absuélveme. Esas breves frases, pronunciadas con tal crudeza sentimental, fragmentaron algo en mi interior. Lo estreché con toda la vigorosidad posible, mientras mis propias gotas salinas rodaban sin freno. Amanda se aproximó transcurridos unos segundos, con los ojos igualmente húmedos de llanto reprimido. Al desasirse Carlos por último, ella también me rodeó. Un contacto más fugaz, mas no menos auténtico. Te ves preciosa, afirmó, observándome con genuina estima. Portugal te favorece de evidente modo. El trayecto hacia su hospedaje se colmó de charlas livianas sobre el trayecto aéreo, el tiempo lusitano frente al brasileño en esta estación, las intenciones para las venideras jornadas. Esquivamos con tiento los asuntos más hondos y lacerantes, como si hubiéramos pactado en silencio que antes debíamos reenlazarnos como individuos previos a encarar lo pretérito. Una vez les ayudé a acomodar sus cosas, propuse un repaso alimenticio en un local diminuto frente al océano, que se había erigido en mi predilecto. El sitio era modesto empero cautivador, con mesas de tablazón erosionado por la brisa marina y cubiertas de papel en vez de lienzos. Sin embargo, el marisco siempre llegaba fresco y sabroso. A lo largo de la comida, escruté a Carlos y Amanda con interés. Se advertía una frescura en su interacción. Mayor armonía, menor rigidez. Carlos prestaba oído de verdad cuando Amanda se expresaba, en lugar de aguardar su oportunidad. Y Amanda, a su vez, exhibía una gentileza hacia el que jamás había detectado. Tras el postre, un flan cítrico autóctono que alabaron con fervor, Carlos al fin tocó el asunto que pendía en el ambiente. Mamá, inició carraspeando con aprensión. Reconozco que nos aguarda una larga charla, sobre cuestiones arduas, actos y frases mías que hoy me cubren de pudor. Pero ante todo, deseo que notes lo luminosa que luces. Te percibo como un ser enteramente renovado.
No renovado, maticé con dulzura, sino más íntegro, como si facetas mías adormecidas hubieran emergido al fin. Amanda se adelanta, sus pupilas hundiéndose en las mías con vigor inesperado. Elena, tras tu partida, Carlos y yo hemos experimentado mudanzas, unas suaves, otras cruelmente ásperas. Liquidamos la vivienda, como bien sabes. Nos instalamos en un piso reducido. Yo retomé el empleo, algo que nunca imaginé. Es alucinante, añadió Carlos, contemplando a su pareja con orgullo patente. Obtuvo un puesto en una pinacoteca. Estudia bellas artes nocturnas en la facultad. El semblante de Amanda se tiñó de gozo sonrojado. Fue mi anhelo desde la juventud, pero mis progenitores me orientaron hacia gerencia, algo utilitario según ellos. Y después, en fin, tras unirnos en matrimonio, antepuso mis aspiraciones a las suyas, remató Carlos con remordimiento claro. Igual que tú, mamá. Al parecer, poseo un don para que las damas de mi entorno desechen sus ilusiones por las mías. Un lapso de quietud nos envolvió mientras asimilábamos la franqueza cruda de su confesión. Entonces, contra todo pronóstico, estallé en carcajadas. No un sonido áspero o sarcástico, sino de hilaridad sincera. Contempladnos a los tres en este punto, expresé señalando nuestro grupito. Un vástago que aprende por fin que no orbita todo en torno a él, una consuegra que rescata sus pasiones y una progenitora que a los 68 años se lanzó a la pincelada y halló, pues, un sinfín de elementos imprevistos. Algo en mi dicción o en el timbre de mi voz impulsó a Carlos a escrutar mi faz con mayor detenimiento. ¿Oculta algo más? No, inquirió, sus ojos diseccionando mis rasgos. Algo que nos oculta. Di un trago al agua, sopesando mi réplica. No era el instante previsto para mencionar a Eduardo, pero intuí que no tenía sentido ocultarlo ni demorarlo. Sí, concedí, notando un rubor ascender a mis mejillas. Existe alguien relevante, un varón llamado Eduardo, pescador retirado que talla maderas, que ha cobrado gran peso en mi ser. Los ojos de Amanda se dilataron y seguidamente esbozó una sonrisa. Auténtica, afable, infrecuente en sus gestos hacia mí. Es espléndido, Elena. Deseamos conocerlo. La respuesta de Carlos resultó más moderada. Parpadeó en repetidas ocasiones, como digiriendo el dato, y luego arrugó levemente el entrecejo. Lo conoces de hace poco, sentenció al cabo. ¿Cómo saber si es digno de confianza? Era la réplica precisa que recelaba. El giro de papeles, el hijo erigiéndose en guardián, interrogando mis elecciones como si fuera una jovencita temeraria. Inhalé profundo, evocando las reflexiones de Eduardo acerca de las nubes de tormenta que a menudo se disipan sin estrago. A mis 69 años, Carlos, deposito fe en mi discernimiento humano. Eduardo es un caballero recto, veraz y bondadoso. Me infunde alegría. Eso ha de bastar. Las 3 jornadas subsiguientes fluyeron en una esfera hechizada, como si Carlos, Amanda y yo compartiéramos una variante idílica de nuestras existencias, exenta de los vicios y rencores que nos habían marcado por lustros. Les revelé mis rincones predilectos en el Algarve, la caleta recóndita donde Eduardo me instruyó en el nado, destreza que nunca dominé en Brasil. El local cafetero marítimo donde garabateaba en mi cuaderno cada amanecer, el núcleo vecinal donde aún laboraba 3 tardes semanales. Amanda se mostró especialmente cautivada por el mercadillo artesanal donde despachaba mis témperas los domingos. Carlos, en cambio, parecía cautivado por la elementalidad y sinceridad de la cotidianidad local, tan opuesta a la perpetua pugna por prestigio y bienes que había regido su rutina pasada. La gente de por aquí luce de veras contenta, notó mientras deambulábamos por la plazuela urbana tras la cena en la 4ª noche de su estancia. Pese a poseer tan escaso, según los baremos que antaño juzgaba vitales. Dispone de lo preciso, contesté, reflexionando sobre cómo mi noción de lo preciso había virado radicalmente en los meses recientes, y tiempo para saborearlo. Eso lo cambia todo. Al día venidero por fin les daría a conocer a Eduardo. Habíamos convenido un ágape en su casita modesta junto al mar. Yo bullía de nervios más de lo que admitiría. 2 esferas tan disímiles estaban próximas a entrechocar. Mi ayer y mi hoy, tal vez mi mañana. Eduardo notó mi inquietud al llegar con antelación para colaborar en los arreglos y, con delicadeza, tomó mi mano. Forman parte de tu esencia, murmuró con naturalidad. Por eso, ya cuentan mucho para mí.
La franqueza directa de su mensaje aliviaba un poco mi nerviosismo. Le eché una mano en la cocina para el mediodía. El plato principal era una cataplana clásica repleta de mariscos, perfumada con hebras de azafrán, tomates maduros y hojas de cilantro, junto a patatas tiernas al vapor y una ensalada fresca de su modesto jardín. De postre contribuí con un bizcocho de naranja elaborado con cítricos del huerto vecinal, donde dedicaba algunos sábados a cultivar. Carlos y Amanda aparecieron a la hora exacta, con una botella de vino blanco regional que seleccionaron tras charlar con el propietario de la posada en la que se hospedaban. Eduardo los acogió en el umbral con esa calidez desprovista de artificios que lo caracterizaba, guiándolos hasta la modesta terraza donde la mesa aguardaba dispuesta con esmero pero sin ostentación. Los instantes iniciales transcurrieron en las cortesías típicas de un primer contacto. Halagos a la vivienda, observaciones sobre el tiempo, indagaciones corteses acerca del trayecto. Sin embargo, poco a poco, mientras Eduardo vertía el vino y nos acomodábamos para comer, el diálogo se volvió más espontáneo. Contra lo que esperaba, Carlos fue quien disipó las barreras con una pregunta genuina sobre las tallas en madera de Eduardo. El semblante de Eduardo se avivó como ocurría invariablemente al evocar su creación, y en breve describía con fervor las variedades de maderas, las herramientas empleadas, el ritual de descubrir la silueta latente en cada pedazo de tronco. Parece que la pieza ya habita dentro, ilustró, sus manos encallecidas moviéndose con viveza. Lo mío se reduce a eliminar el exceso. De algún modo, igual que en la existencia, apuntó Amanda, dejándome pasmada por su agudeza. Despojamos lo superfluo para mostrar nuestra verdadera identidad. Eduardo la contempló con admiración fresca. Precisamente. Así es como lo percibo. A lo largo de la comida, presencié con alivio progresivo cómo el intercambio se deslizaba con fluidez entre los tres. Eduardo relató anécdotas de su época como marinero, los riesgos y encantos del océano, los cambios que había atestiguado en el territorio durante años. Carlos relató su rol reciente como responsable de comercio, cómo hallaba plenitud en una labor digna, si bien menos destacada que su ocupación pasada. Amanda transmitió su pasión por la historia pictórica, sus pupilas centelleando al detallar lienzos del Renacimiento que analizaba. En ningún instante Eduardo buscó deslumbrar o vanagloriarse. Era auténtico en su ser, un individuo recto, laborioso, unido profundamente al entorno y a sus orígenes, aunque también notablemente reflexivo y astuto. Noté a Carlos mirándolo con estima creciente, sobre todo al oír a Eduardo sobre la conservación y las técnicas pesqueras ancestrales que honraban el equilibrio marino. Tras el dulce, Eduardo propuso a Carlos visitar su espacio de trabajo en la zona posterior de la morada. Mientras Amanda y yo nos quedábamos en la terraza, deleitándonos con el tibio sol invernal de enero. Es extraordinario, comentó Amanda en cuanto los hombres se distanciaron. Auténtico de un modo que escasea en nuestro viejo entorno social. Sí, coincidí, invadida por un torrente de cariño al evocar a Eduardo. Me ha instruido en la genuina esencia, en permanecer leal a uno mismo sin remordimientos. Amanda vaciló un instante toqueteando el filo de su vaso. ¿Puedo indagar en algo íntimo? Incliné la cabeza, intrigada. Vosotros. Es decir, ¿contemplas establecerte aquí de forma indefinida con él? La interrogante se suspendió en el espacio entre ambas, preñada de connotaciones. Era un asunto que Eduardo y yo habíamos tocado solo de manera difusa en pláticas vespertinas junto al litoral o al cocinar en tándem. La opción flotaba no como esquema fijo, sino como un concepto que maduraba con lentitud, de forma natural, similar a los olivos que tanto apreciábamos. Lo medito, confesé al fin. He topado con algo en este lugar que jamás poseí, un arraigo propio antes de vincularme a otros. Y Eduardo, él me acoge tal como soy, sin demandas ni previos. Te lo has ganado, replicó Amanda con una honestidad que me desconcertó. Tras todo lo que aportaste a Carlos, a nosotros, mereces una existencia que sea enteramente tuya. Sus expresiones me impactaron en lo más hondo, más de lo previsto. Durante tiempo había visto a Amanda como rival, una figura distante y codiciosa que me juzgaba inadecuada para su esfera. Ahora, por primera vez, experimenté un lazo real con ella, de persona a persona, de alma a alma. ¿Y tú, inquirí, alcanzas la dicha ahora, Amanda? ¿De verdad? Ella ponderó la cuestión con gravedad, contemplando el océano que asomaba más allá del bajo parapeto de la terraza. Estoy en vías de lograrlo, contestó al cabo. Es curioso.
Cuando contábamos con todo, la mansión amplia, las prendas lujosas, los periplos, bullía de zozobra, de vacío perpetuo. Hoy, con nuestro piso humilde y empleos sencillos, gozo de una serenidad inédita. Al volver Carlos y Eduardo del cobertizo, capté al punto una alteración. Existía una cercanía novel entre ellos, como si en ese breve lapso hubieran intercambiado algo profundo. Carlos portaba un bulto envuelto en tela blanda que me tendió con gesto misterioso. Eduardo insistió en que lo recibieras, aclaró. Con tiento deshice el envoltorio y hallé una diminuta talla en madera, 3 siluetas esquemáticas unidas en un abrazo, sus contornos fundiéndose como crestas acuáticas. Era sugerente, pero sin duda evocaba a un núcleo familiar. La inició la velada en que os conocisteis, detalló Carlos, su tono curiosamente conmovido, y la culminó apenas anteayer. Busqué con la vista a Eduardo, que escrutaba mi respuesta con mirada atenta. Es preciosa, susurré, rozando con las yemas la madera lisa. Una vez más, discerniste lo que ignoraba en mí. Lo que siempre residió ahí, repuso él con ternura, era el afecto. Aun bajo capas de lastimaduras y confusiones, jamás se extinguía del todo. Aquella noche, una vez que Carlos y Amanda volvieron a su hospedaje, Eduardo y yo nos instalamos en el angosto mirador de su hogar, atentos al compás constante de las olas contra la arena. La miniatura del grupo familiar yacía sobre la mesa que nos separaba, bañada en el resplandor tenue de un farol de aceite. ¿De qué charlasteis Carlos y tú en el taller?, indagué al fin, interesada por la metamorfosis que advertí en su vínculo. Eduardo esbozó una sonrisa, sus ojos capturando el fulgor vacilante. Me interrogó sobre mis propósitos contigo como un hijo celoso haría. Reprimí una carcajada ante lo paradójico.